Hola a todos, muy buenos días familia, aquí seguimos ya a la mitad de la semana, hoy miércoles, para seguir compartiendo la palabra del Señor y vamos rápidamente otra vez a volver a leer la primera carta que Juan escribe como epístola, ¿verdad? En el capítulo 1, versículo 5, dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no estamos practicando la verdad, dice Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión los unos con los otros. Si nosotros decimos estar con Jesús, entonces tenemos que tener comunión los unos con los otros y andamos, ¿verdad? Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es decir, todos tenemos pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, dice Él, no está en nosotros. Creo que ayer el Señor nos habló, yo creo clarísimamente a través de estos versículos de que está hablando Juan, de que no es una opción en nuestra vida como cristianos el hecho de congregarnos. No es opcional, sino que es una obligación. Es fundamental el hecho de permanecer, de ser parte en una iglesia local. Y hoy vamos a seguir profundizando un poquito más en este mensaje que Juan dice que había escuchado del Señor Jesucristo y es el que está anunciando en esta epístola. Dios es luz y no hay tinieblas en él. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente Juan cuando dice que no hay tinieblas en Jesús? Esta palabra significa literalmente oscuridad. La ciencia dice que la oscuridad en sí no existe, sino que la oscuridad es la ausencia, es la falta de luz. La oscuridad es el resultado de no haber luz. Mira, la unidad de medida que se usa para medir la luz se llama lumen o lúmenes. Si tú te fijas en todas las lámparas o en bombillas, ¿verdad? Siempre dice, esta lámpara es de 40 lúmenes, o de 50, o de los que fuera. Y esos números te están indicando la cantidad de luz que transmite esa lámpara o bombilla. Pero no hay una unidad de medida para medir la oscuridad, porque simplemente la oscuridad no existe, es ausencia de luz. Tú no puedes introducir oscuridad dentro de la luz, pero sí que puedes introducir luz dentro de la oscuridad. Un simple minúsculo rayo de luz hace desaparecer la más densa oscuridad. Es cierto que la oscuridad en la ciencia no tiene unidad de medida, no se puede medir, pero en el mundo espiritual sí se puede medir. La oscuridad en una persona se mide por el pecado que hay en esa persona. En nosotros no debería haber pecado, no debería haber oscuridad, no debería haber tinieblas. Y si la hay, bueno, ya te voy a explicar cómo hacerla desaparecer, pero lo que sí que debería haber en nuestra vida es la luz de Jesús. De hecho, Jesús mismo nos dijo a nosotros en Mateo 5:14 que nosotros somos la luz del mundo y que esa luz no se puede esconder. Ahora, déjame aclararte una cosa que es muy importante que entiendas. Jesús nos denomina luz no porque nosotros seamos luz por nosotros mismos, sino porque tenemos a Él, que es la verdadera luz, dentro de nosotros. Nosotros somos llamados a ser la luz de este mundo de la misma manera que la luna es luz. La luna no tiene luz en sí misma, la luna tiene luz porque por medio del reflejo del sol la recibe y la da. Cuando tú miras hacia la luna y la ves brillante, la ves que tiene la capacidad de alumbrar la tierra, aún en medio de la noche más oscura, es porque la luna está recibiendo la luz del sol y simplemente está actuando como si fuera un espejo. Está reflejando la luz que está recibiendo de parte del sol. Cada cierto tiempo sucede algo muy curioso, muy interesante, y es que cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna, ocurre algo que nosotros denominamos o conocemos como eclipse. La Luna deja de alumbrar porque hay algo, en este caso la Tierra, que se ha interpuesto entre ella y el dador de esa luz, que es el Sol. Cuando esto ocurre, la luna deja de alumbrar. De la misma manera que nosotros, sucede que si nosotros queremos alumbrar, que si nosotros queremos ser esa luz que Jesús dijo que deberíamos de ser, tenemos que dejar que Cristo nos ilumine primeramente a nosotros y que no haya nada que se interponga en medio. En este caso podríamos decir que es el pecado. Fíjate si esto que te estoy enseñando, que esto que te estoy explicando es tan real,
que el profeta Isaías denominó al pecado como división. En Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de Dios su rostro para que no te escuche. El profeta Isaías dice que nuestros pecados son los que traen división, separación entre nosotros y Dios. Es como que el pecado, podríamos decir que es como un bloque, un ladrillo, que cuanto más pecamos, es como si se levantara ese muro, ¿verdad? Que cuanto más pecamos, más grande se va haciendo ese muro, más grande se va haciendo esa división entre nosotros y Dios. No te olvides que fue el pecado lo que separó a Adán y Eva de la presencia de Dios. Y Pablo dijo en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, que es nuestro pecado lo que nos lleva a estar destituidos de la gloria de Dios. Para nosotros poder estar con Jesús, para poder estar con la luz, debemos echar fuera de nosotros toda tiniebla, todo pecado, para que no haya división entre nosotros y nuestro Dios. Si Dios me lo permite, mañana estaré enseñando cómo echar fuera de nosotros, ¿verdad?, todas esas tinieblas que Juan lo enseña aquí en esta carta, en esta epístola, y esos pecados que te están separando de Dios. Vamos a aprender mucho acerca de lo que Juan está enseñando. Pero hoy vamos a orar. Hoy vamos a orar para que no haya esa división entre nosotros y Dios. Señor, gracias te damos por todo lo que tú estás haciendo. Gracias porque tú eres esa luz que nos alumbra. Tú eres esa luz que alumbra en medio de este mundo oscuro, que nos ayuda a caminar correctamente, que nos ayuda a caminar rectamente en medio de este mundo oscuro. Gracias, Señor, por alumbrarnos. Gracias por llamarnos luz de este mundo, Señor. Gracias por contar con nosotros, Señor, para alumbrar la oscuridad de tantas personas. Gracias porque tú estás haciendo cosas maravillosas a través de tu iglesia. Señor, oramos para que hoy tú nos guardes, nos bendigas, Señor, y tu presencia esté sobre cada uno de nosotros y que podamos vivir lo más apartado del pecado posible, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana jueves, que vamos a seguir hablando de esta epístola preciosa que escribe Juan, el apóstol Juan. Así que nos vemos mañana, Dios mediante, en el próximo devocional. Dios te bendiga.